de su anterior. Aquí sí que guarda y respeta. Joder, ahora el tren. Esta quinta generación, llamarse Supra, porque hay muchos detractores, pero esto siempre pasa. Pero si os vale de algo, os digo, mejor lo dejamos para el final. Muy buenas amigos, hoy estamos con este grandioso Toyota GR Supra, un coche mítico en el mundo del motor que llega en su quinta generación MK5 con la configuración A90, una configuración que para los más quemados del motor lo sabréis. Debajo de este capó, para esta unidad, tenemos el 6 cilindros en línea BMW y una caja automática ZF de 8 relaciones de convertidor de par. Hay unas versiones un poco menos potentes que esperemos tenerlas pronto en el canal, pero hoy vamos a probar el más potente de esta gama del Toyota GR Supra. Así que nada, acompáñenme en este vídeo y vamos a conocerlo a fondo. Bienvenidos. Este nuevo Toyota Supra está heredando de su primo el BMW Z4. Esto ha sido una colaboración entre ambas marcas donde comparten sobre todo la parte de motorización y algunos aspectos, ¿no?, de elementos, pero a nivel de diseño es prácticamente un Toyota puro y duro, y en este caso Toyota ha dado los puntos esenciales para parecerse muchísimo al menos a la anterior generación del Supra. Aquí vemos un capó muy alargado con un pico así prácticamente de águila, ¿no?, muy frontal, muy bonito, muy arriesgado, con estas grandes ópticas en formato horizontal de tecnología LED con la firma lumínica justo aquí en la parte baja, y unos paragolpes que, bueno, tienen un diseño muy espectacular con estas aletas en negro que le dan parte aerodinámica. Sí que es verdad que tenemos muchas entradas falsas de aire, ¿vale?, en esta parte, luego veremos en otros sitios. Sí que es verdad que aquí debajo llevamos toda la entrada de aire al paragolpes para enfriar este motor, y la matrícula en la parte central, que aquí en Europa podemos llevar matrículas más pequeñas o más grandes según la homologación, pero en este caso, en esta unidad, llevamos la más grande, que a mí particularmente me parece lo menos estético para este frontal. El logo de Toyota en esta parte más picuda, aquí en este pico de águila, y ya como veis aquí tenemos un parabrisas bastante pequeñito y se puede ver algo ya del techo con un formato bastante peculiar para la aerodinámica. Aquí en el lateral sí podemos ver que el Supra guarda la esencia y estas líneas tan características del Supra anterior, pero con las cotas más contenidas con respecto a este modelo. Aquí vemos estas preciosas llantas en 19 pulgadas con unas gomas, vamos, increíble, 2.55/35 en el eje delantero y 2.75/55 ZR19 para el eje trasero, así que está muy bien calzado para esta propulsión trasera. Aquí, bueno, vemos cómo la parte del capó crece en este paso de rueda, cae aquí con otra falsa salida de aire en esta zona. Toda esta parte aquí con mucho nervio, mucha arista, nace otro elemento aquí también con entrada falsa de aire, esta talonera en negro que le da también un juego aerodinámico y de diseño muy bonito, y aquí vemos la tapa del repostaje de gasolina. Esta zona que va convertida en este pilar A con este negro brillo y le da una muy buena sensación a toda la parte acristalada, ya que muerde aquí el techo, así que da una sensación como de cabina, le da un buen diseño. Los espejos también en color metalizado para esta versión 6 cilindros, para las otras versiones está en otros acabados, con el intermitente también integrado aquí, y aquí esta gran cintura que va marcada y que podremos ver desde dentro en el espejo retrovisor y que le da mucho empaque, sobre todo a la parte trasera. Una parte trasera que para mí es de mis favoritas, ¿no?, en cuanto a todo el diseño del coche. Tiene estos pilotos traseros que sobresalen, tienen una buena firma lumínica, además el juego que da aquí con el portón y parte del paragolpes con estas falsas salidas de aire también en este lateral, pero le da esta anchura necesaria para este Supra. Toda esta zona también
marcada en el paragolpes para llegar a la zona donde está el nombre de Toyota Supra, con el logo de Toyota en la parte alta, y aquí la firma GR Gazoo Racing en este lateral. Vemos aquí la matrícula, la cámara marcha atrás justo aquí, y este difusor muy bien marcado, muy bien diseñado, con estas dos grandes salidas de escape reales. Aquí parte también de luminaria en la parte central, todo el splitter muy bien marcado, con sensores de parking traseros integrados que van por todo este lateral, también este splitter, y le da un aspecto impresionante. Aquí en el portón, un portón muy pequeño en cuanto a chapa, vemos esta pequeña forma para darle aspecto también de alerón, de mejor aerodinámica, esta luneta bastante plana, muy inclinada, con la tercera luz de freno justo aquí, y justo desde atrás también podemos ver cómo tiene esta caída en la parte central para la mejor aerodinámica en el techo, un aspecto que también se ve desde la parte trasera y para mí me parece un diseño espectacular. Así que nada, vamos a ver el interior. Comenzamos por la parte interior, por el maletero. Aquí nos encontramos con el primer fallo de este coche. No tenemos ningún tipo de pulsador para acceder al maletero con función manos libres, por ejemplo, teniendo el mando dentro del bolsillo y poder acceder pulsando un botón y abrir el maletero. No tenemos nada. Solo lo podremos abrir desde el mando o desde un pulsador que está en la puerta del piloto. Así que le damos y aquí abrimos este maletero. Un maletero que cubica 239 litros con unas formas, bueno, bastante aprovechables. Lo único es que la boca de carga quizás algo justilla para meter alguna maleta un poco más grande, a pesar de que puedas tener espacio en el interior, y la altura tampoco es demasiado alta, así que vamos. Está para este tipo de coche biplaza deportivo correcto, pero no sé, me esperaba quizás algo mejor. Aquí vemos incluso que está comunicado con la parte interior, ahí con altavoces, que ahora hablaremos de ello, y aquí podéis ver esta tapa que va anclada aquí al portón. Así que bueno, es un maletero muy adaptado para este tipo de coche deportivo biplaza, que la única pega que le veo es la boca de carga, que no te va a permitir cargar grandes objetos para este maletero. Sin embargo, dentro puedes jugar bastante bien con bolsos, te puedes apañar muy pero que muy bien. Así que nada, vamos para adentro. Bueno, tenemos aquí el acceso. Como veis, el coche es muy pero que muy bajo. Hacemos el gesto y aún así, bueno, roza un poco con el pelo, pero poco más. Aquí, bueno, nos ponemos en posición y ya estamos, vamos, muy pero muy cómodos. La batalla de este coche, que prácticamente 2,5 metros de batalla, no llega, son 2,47 si mal no recuerdo, permite tener una habitabilidad interior, vamos, más que cómoda para dos personas. Aquí lo primero a destacar, estas butacas deportivas muy bonitas, con esta inserción aquí en símil aluminio, pero es plástico, en acabado también piel de ante y cuero, con muy buen formato. Incluso llevamos aquí anclajes Isofix en este asiento del copiloto y recoge muy bien, como era de esperar. Las lumbares, la cabeza, pues está todo integrado y está muy bien. Aquí en cuanto a altura, yo mido 1,77 y como veis tengo 4 dedos de separación al techo, así que no hay problema. Si eres más de 1,77, pues ahí regulando un poco con esta altura. Si eres Pau Gasol, a lo mejor aquí ya no entras tan cómodo, típico de los deportivos. Aquí, bueno, encontramos este aire alemán con los toques ya de Toyota, que bueno, sí hay integraciones de elementos de BMW, pero que Toyota ha hecho su propia receta, ¿no? Aquí, bueno, encontramos un volante totalmente redondo, con buen tacto. Aquí la parte central con el logo de Toyota, todas estas dos radios multifunción para sistemas de control de crucero, adaptativo, toda la parte multimedia, que tiene los botones ya típicos de BMW también, y bueno, un buen detalle aquí en el tercer radio, este plástico que me parece un tanto, bueno, sencillo.
Y a ver, ¿qué os digo? A mí este volante me resulta bonito, pero me esperaba algo mucho más contundente. Lo mismo me pasa con el cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que es bonito, es digital, tiene el tacómetro de las revoluciones en la parte central, velocímetro digital en la parte izquierda, luego tenemos más detalles de ordenador de a bordo en todo el lateral derecho, tenemos los indicadores, temperatura, tema de depósito de combustible, en fin. Pero me esperaba algo más contundente, algo más llamativo, algo que por lo menos en el momento que seleccionamos el modo Sport, porque tiene dos modos, el normal y el Sport, me llamase mucho más que estoy en el modo Sport, no cambiar únicamente el fondo en rojo y el nombre Sport. ¿Sabes? Ahí me ha chocado un poco. Incluso en Lexus, en los modelos a lo mejor más potentes, los más deportivos, los F Sport, tienen esas formas de aluminio que giran, que se desplazan dentro. Aquí yo creo que hubiese quedado, no sé, algo de ese estilo, no copiarlo, pero sí algo más Supra, más Toyota. Pero bueno, no está mal del todo. En la parte central una pantalla 8,8 pulgadas, también heredada del grupo BMW, y lo único, no está enfocada hacia el conductor, está muy centrada. En algunos momentos, aunque he regulado la intensidad según la claridad, lo veo un poco oscuro, pero tiene toda la conectividad posible, está muy bien lograda, también para Bluetooth como conectividad por cable USB. Aquí tenemos los memorias, ¿no? Accesos rápidos por memoria, tanto para radio y otras funciones, típico también del grupo. Y aquí el cuadro de clima bisona para esta unidad, ¿no? Tenemos calefacción en los asientos delanteros y una disposición de pantalla bastante legible y muy correcta. La verdad es que está muy bien que se pueda tener esto independiente, como ya sabéis, me gusta. Y aquí, bueno, tenemos esta parte alta con el descansillo para la rodilla, aquí acolchado en este lado. En esta zona llevamos aquí una bandejilla para el móvil, no es de carga inalámbrica, un conector 12 voltios, mechero y un puerto USB. Toda esta zona de la consola lleva fibra de carbono, aquí también va cubierto con esta piel, muy bien, ¿vale? En otros acabados esto va en negro brillo, ¿vale? Esa es una de las diferencias con los más que acabados, mejor dicho, con la motorización. Los 2 litros van en otro acabado, en negro brillo, y aquí en el 6 cilindros va con este acabado en carbono. Aquí, bueno, vemos la palanca de cambios también, heredada del grupo, contacto en piel muy bueno, con la caja de convertidor de par ZF de 8 relaciones. Y aquí, bueno, los mandos principales, el freno de mano electrónico, toque aquí manual no hubiese venido nada mal, ¿vale? Y vemos aquí el Start Stop, sí, tiene Start Stop. El modo Sport, porque solo hay dos modos, o vas en normal o vas en Sport. Y aquí los controles de tracción, sensores de parking y el Safety System. Todo el sistema multimedia aquí con este dial, con los botones también típicos de BMW, se maneja aquí o desde la pantalla, pero con esto podremos manejar perfectamente el sistema. Aquí 2 portabebidas, que nos sirve también de reposabrazos, tiene buena altura, y aquí otro huequecillo, por ejemplo, para dejar las llaves, ¿vale? Y aquí en esta zona tenemos acceso también al maletero, aunque tendremos que extender demasiado la mano para llegar a objetos que están en el maletero, ¿vale? Pero aquí, bueno, tenemos acceso a los altavoces, tenemos esta barra división para este maletero, toda esta parte alta con el plafón iluminario, con el sistema de emergencia, aquí llevamos los micros para sistema de Bluetooth y un salpicadero que, bueno, aquí tenemos buenos acabados, plásticos mullidos, aquí también una guantera moquetada pero muy pequeña, justo para los documentos, al igual que los huecos que van en las puertas, son muy pequeños, apenas cabe un boli o alguna cosilla muy pequeña, un mando o algo así, no puedes meter incluso una botella, nada que ver, para eso tienes que usar aquí la consola central. En este lateral sí que tenemos la zona para la iluminación, todos los ajustes, aquí los materiales son muy buenos, tenemos plástico mullido, aquí también piel, está bastante bien, y aquí los limpias y las luces automáticas, levas aquí en el volante y bueno, muy buen detalle. Aquí un coche que, bueno, se respira deportividad, tiene muy buen acabado, tenemos también pedales en aluminio, así que todo muy bien hecho para este interior del Supra,
pero que se convierte ahora en biplaza. Recordar que el anterior era un 4 plazas, aunque las dos traseras eran un poco más testimoniales, pero ahora se convierte en un total biplaza. Así que nada, le damos aquí al botón para encenderlo, escuchamos un poco cómo suena este rugir de este 6 cilindros y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Toyota Supra, que sé que estáis esperando ver cómo va. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este GR Supra de Toyota, un coche que bueno, ya tenía ganas de probarlo luego de haber probado también el BMW Z4. Tendréis la prueba aquí en la tarjeta o visitar nuestro canal y buscar al volante del BMW Z4. Y este coche deriva, ¿no?, de ese Z4, pero Toyota ha dado los toques necesarios para obtener un coche GR de Toyota, ¿no? Un coche más al estilo nipón, aunque en el interior se respire algo de toque alemán. Toyota ha hecho, yo creo que unos buenos deberes, quitando la polémica de si merece o no merece esta quinta generación llamarse Supra, porque hay muchos detractores, pero esto siempre pasa. Pero si os vale de algo, os digo, mejor lo dejamos para el final y os cuento ya en el veredicto ese punto. Pero vamos a hablar ahora de la parte dinámica. Estamos con la motorización 6 cilindros en línea, en disposición longitudinal, 340 caballos y 500 Nm de par. Asociado, por supuesto, a una caja automática ZF de convertidor de par de 8 relaciones. Esto todo va al eje trasero, propulsión trasera. Así que tenemos unas cifras y unos datos que nos da ya a indicar que estamos en un coche muy divertido. Y digo muy divertido porque este coche hay que tener manos para llevarlo sin controles. Sin control de tracción, sin las ayudas. Tienes que tener por lo menos 8 manos, porque es un coche que incluso con las ayudas el eje trasero te está buscando siempre las cosquillas. Coche contundente, un coche... Además, no os he dicho, pero voy en modo Sport, porque el modo normal es un modo más normal, por la redundancia, pero que no te da ese cambio de marcha tan rápido, tan enérgico, y no tenemos ese petardeo del escape, ese toquecillo macarrilla que a los más frikis del motor nos puede gustar, ¿no? Ir cambiando de marchas, pasando por curva como ahora mismo. Madre mía. Y es que en cada pisada del gas sentimos como el eje trasero busca aplomo, y tenemos buen aplomo, porque esas gomas 275 de superficie nos permite tener un gran aplomo. Si podéis ver estas curvas, ya os digo que las puedes trazar con mucha precisión, una dirección que comunica. Me hubiese gustado un poco más de comunicación, pero traza muy bien las curvas. Y la aceleración es sencillamente espectacular. También es cierto que este motor 6 cilindros en altas velocidades, en el punto alto, sobre todo de revoluciones, ya notamos que tiene una ligera estabilización.
es una aceleración un poco menos contundente, y esto también debido a que estamos ya entregando todo el par desde 1600 vueltas, así que tenemos un par que se entrega de manera muy inmediata, pero que luego en alta y muy alta notamos que ya el motor quizás no es tan contundente como espera. Sin embargo, vamos, tiene siempre la respuesta en todo momento. Como os he dicho, la caja de cambios en el modo Sport es muy rápida. Tenemos levas también en el volante que nos va a permitir jugar con las marchas, y esto, bueno, nos da ese toque un poco más deportivo en la conducción. Supra también está disponible en caja manual, ha sido presentado hace muy poco, así que también para los más puristas y que os guste también la caja manual, tendréis esa alternativa. Sin embargo, ya os digo que esta caja ZF no va para nada, pero para nada mal. En modo normal, pues va mucho más lenta, por supuesto, de eso se trata. Busca ese confort de marcha, incluso para el día a día. He usado el coche en estos 7 días sin ningún problema. La frenada, tenemos una frenada de 380 milímetros de disco, 4 pistones delantero y una frenada, vamos, contundente. Que a uso intensivo en circuito a muerte necesitemos una frenada un poco más específica. Bueno, yo sinceramente no he notado ningún tipo de fatiga en los momentos que hemos estado haciendo las pruebas, sobre todo en puertos de montaña, no he notado ningún tipo de fatiga. Pero sí es cierto que para este tipo de coches tan deportivos, con tanta potencia y que quieras disfrutar con él en el circuito, por ejemplo, una mejora a lo mejor en discos no vendría nada mal, que ayude a ventilar mucho mejor. Esto siempre, los añadidos, bienvenidos sean. Este par y esta pegada viene gracias a un bloqueador de diferencial electrónico que aporta también esa contundencia al eje trasero. Para las versiones de motor 4 cilindros, el 2 litros, este es un 6 cilindros de 3 litros, para las versiones de 2 litros con menos potencia tiene un paquete que son unos 7.000, 8.000 euros aproximadamente, que te permite tener la parte electrónica y mejor de este 6 cilindros para el motor de 2 cilindros, con lo cual tienes menos potencia, un motor quizás un poco más incluso equilibrado, pero que tienes también la parte dinámica mejorada de este 6 cilindros, que es un 6 cilindros que ya os digo, que es increíble cómo va, cómo despega, cómo transmite ese ronroneo del 6 cilindros, que ya os digo, es adictivo. El otro día con uno de nuestros compañeros, Alejandro, lo íbamos comentando, que los eléctricos sí tienen mucha pegada, mucha contundencia inmediata, que yo no digo que eso también emociona, pero que no emociona como un motor gasolina, en este caso 6 cilindros, un V8 de un Mustang. Así que larga vida a estos coches y larga vida a las marcas que siguen arriesgando y apostando por modelos pasionales como este Toyota GR Supra. Así que amigos, dejemos un poco al lado las típicas conjeturas y dilemas y tocar narices, que si merece o no merece ser Supra o no, por disfrutar de estos coches. Que sí, ahora es biplaza, antes era 4 plazas, que antes tenía un aspecto un poco más grande, porque era un poco más grande, ahora deriva de un Z4, sí, pero señores, disfrutar de estos modelos, porque no sabemos hasta cuándo los tendremos disponibles para disfrutar de coches como estos. Pues en ciudad, como os he dicho, la mejor manera es ir en modo normal, lo vamos a colocar ahora mismo para entrar en esta parte urbanita un poco más relajados. La suspensión se modifica, se adapta un poco más confortable, seguimos teniendo, ¿no?, esa dureza, pero no es tan duro, aunque ya os digo, en modo Sport tampoco es algo que te vaya, sobre todo a nivel de suspensión, a
a molestar, para nada. Sí te va a molestar un poco porque si estás en trayectos urbanos la caja es mucho más nerviosa, las vueltas están mucho más ahí enérgicas y entonces vas a tener ese cambio involuntario, ¿no? Cada vez que vas a pasar un badén, está recortando, vamos, es mucho más nervioso y te resulta un tanto más incómodo, sobre todo por el tema del escape. Si quieres ir un poco más tranquilo, pues lo mejor es ir en modo normal. Aquí la dirección también va mucho más suave, es una dirección, vamos, prácticamente de un coche berlina, o sea, no hay mayor problema. Y en el modo Sport, que a pesar de que son dos modos, en el modo Sport puedes modificar en modo individual algunos reglajes, que aquí los podéis ver, algunos reglajes que podemos modificar un poquitín estos parámetros. Ya os digo, es un coche que a nivel de puesto de conducción, desde los espejos exteriores podemos ver esta cintura de la parte trasera, que a mí me encanta. Sobre todo hemos tenido unos días de lluvia y por la autovía se veía cómo el agua iba deflectando en esta cintura y la imagen era impresionante. Una pena que no tenía la cámara, iba solo y no pude grabar en ese momento, pero ya os digo que era impresionante ver cómo el agua deflectaba en esta cintura. Y ahí es cuando dices que es un coche bien trabajado y que, vamos, tiene un diseño espectacular. En el espejo interior ya os digo que, bueno, no tenemos demasiada visibilidad como un coche normal. Para un deportivo más que correcto. La luneta, al ser bastante caída coupé, tenemos, vamos, una visión bastante normalita, pero donde hay un pequeño problema, por llamarlo de alguna manera, es en el pilar B. En el pilar B, o bueno, pilar B, pilar C, este pilar deportivo, pues nos limita, ¿no? Cuando estamos haciendo marcha atrás, por ejemplo, que queremos mirar o queremos cambiar de carril, pues tenemos esa limitante de visibilidad. Así que tenemos que ir ayudándonos tanto por los sensores que lleva el coche, como también por el sistema de cámara marcha atrás, que sí lleva incorporado. El sistema de sensores son bastante buenos, incluso cuando ya está muy cercano el coche prácticamente se frena en seco y no te va a permitir mover más el coche, lo deshabilitas y ya vas ajustando si quieres aparcar en un punto muy en concreto, ¿no? Más pegado a un coche o algo, y ya tendrías esa alternativa, pero son bastante intrusivos, pero para bien, ¿no? Para que no te golpees con el coche y no des los típicos golpes al aparcar o maniobrar. Es un coche que además en la parte delantera vemos como es un morro muy prominente, un morro bastante alto, y sobre todo cuando aceleras a fondo tenemos esa curvatura, ¿no?, del frontal, que nos hace ver bastante emocionante, ¿no?, este coche. Un coche con una trasera bastante cortita, vamos aquí muy cómodos, los asientos, como os he dicho, sujetan muy pero que muy bien, y tenemos todo a muy buena disposición. Las levas en el volante también son pequeñas, acompañan al volante en todo momento y muy buena disposición. Aquí la rodilla descansa en esta zona de la consola central con algo de cuero, así que vamos bastante descansados, y la visibilidad es más que correcta. Para dos personas, como os he dicho, en el interior es muy pero muy correcto. Bueno, tema de consumos, tema siempre polémico. Este coche homologa a una media combinada de 8 y 8,5, ¿vale? Un coche que, bueno, son bastante, conservadores, ¿no? Porque este coche menos de 10 litros complicado llevarlo. Si ya vas en ritmos alegres, consumos de 15 litros fácilmente. Coche que consume, obviamente, es un 6 cilindros que necesita comer. Así que también, ya te digo, no te vas a arrepentir de disfrutar al volante de este GR Supra, y que son unos consumos, vamos, asumibles tanto para el tipo de coche, motor y para el disfrute de este coche. Y bueno, amigos, ya como veredicto final lo hago al volante porque no puedo bajarme de este coche. Es un coche muy divertido de llevar, un coche radical, un coche bonito, un coche que dinámicamente me ha sorprendido. Detalles que sí pudiesen estar mejor, pero ya os digo que está muy bien. Una pega, quizás el precio, 75.000 euros por este coche,
me parece un poco complicado a día de hoy. No digo que no los valga, pero complicado para pocos bolsillos. Sí es verdad que tenemos opciones un poco descafeinadas, pero que espero traerlo pronto al canal, pero que por su posición de motor, el 2 litros 4 cilindros, está un poco más llegado al vano o a la pared de fuego del coche, y nos resulta, por esa posición, yo creo que incluso un motor más central, yo creo que va a tener un poco más de otras sensaciones con respecto a este 6 cilindros. Este 6 cilindros va muy afuera por lo grande que es y tiende a tener este descontrol, ¿no? Por eso os he dicho en la parte dinámica que es un coche que sin controles tienes que tener al menos 8 manos como mínimo. Un coche bastante nervioso, pero que te vas a divertir pero muchísimo con este coche. Coche que le buscas las cosquillas, te sonríe inmediatamente y te da, vamos, te pone toda la carne en el asador. Así que en ese aspecto, como deportivo, está muy bien logrado. Un aplauso a Toyota con esta gama GR. Y una vez más, así que nada, un aplauso a Toyota por traernos este tipo de coches más pasionales, más puristas, que bueno, a pesar de que esté, sí, derivado de un Z4, no digo que no nos dejemos llevar, señores. Aplaudamos este tipo de iniciativas que marcas como Toyota, que han llevado años con la tecnología híbrida y ofreciendo ya dentro de poco, ya está algunos modelos presentados eléctricos, que sí, que hemos estado en esta transición, pero que han apostado nuevamente con esta gama GR por modelos más pasionales y mucho más divertidos. Así que no quitemos la emoción, no restemos con nuestra forma hater de siempre criticar modelos como estos porque no representan la leyenda Supra, o bueno, en fin. Vamos al grano, señores, y disfrutemos de estos modelos. Así que nada, amigos, agradecemos a Toyota España la sesión de este maravilloso GR Supra. A vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dejadnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del mundo del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.